versículo 12, hasta el verso 13, solamente el verso 12 y el 13. Vamos a estar leyendo. Cuando tengan ese pasaje bíblico, todos le dicen amén, para así proceder a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Dice de la siguiente manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Levante su mano conmigo y vamos a darle gracias al Señor en esta hora por su palabra. Yo quiero que usted le dé gracias a usted, a Dios, por su palabra. Mientras lo adoro al Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, te doy gracias por tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Recibe toda gloria. Recibe toda honra. Recibe toda alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Hermanos, hay una porción bíblica que nos confronta, la cual el apóstol Pablo en un momento dado se la dijo a un grupo de creyentes en el libro de Filipenses. La carta a los Filipenses es una carta que habla de gozo, de alegría. De hecho, Pablo siempre le dice a los creyentes: estén siempre gozosos. No importando las tribulaciones, no importando las pruebas, las situaciones por las cuales están pasando, mantengan siempre ese gozo que caracteriza al cristiano. El cristiano que tiene el Espíritu Santo, escúcheme, necesito un poco de agua. En estos últimos días estamos hablando mucho. Gracias. Gloria a Dios. Muchas gracias. Y Pablo le dice a ellos que mantengan el gozo. Si usted lee la carta de los Filipenses, desde el capítulo 1 hasta el final, pero hay una parte del capítulo 4, del capítulo 3, verso 14, que Pablo dice que hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y cuando hablamos enemigos de la cruz de Cristo, estamos hablando no de una enemistad literal, es decir, enemigo de una cruz material, sino lo que representa la cruz es el proceso a través del cual cada creyente debe pasar para poder llegar al nivel que Dios quiere en su vida espiritual. Por eso Jesús decía: si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Pero no está hablando de una cruz de madera, una cruz material, sino una situación que se puede dar, un proceso que se puede manifestar en
nuestra realidad diaria y que nosotros no podemos evadirla, sino que tenemos que seguir caminando con esa situación. Hermanos, hoy yo quiero hablarle a ustedes de lo que dijo el apóstol Pedro. Él dijo que cuando nosotros estamos siendo probados, no nos sorprendamos como si alguna cosa extraña estuviese sucediendo, sino que nos gocemos, porque si somos participantes de los padecimientos de Cristo, también seremos participantes de la revelación de su gloria. ¿Por qué soy probado? Todo el que es creyente sabe que de alguna forma, cuando venimos al Evangelio, venimos a la escuela de Dios, vamos a tener que pasar, Dios nos pasa por un proceso para formarnos, para educarnos, para de alguna forma ir perfeccionando esa persona que Dios quiere que seamos y Dios ir capacitándonos para Él entonces manifestar realmente lo que Él quiere hacer con nosotros y cumplir su propósito. Gloria. ¿Por qué soy probado? La razón es bíblica. Abraham fue probado, David fue probado, Esther fue probada. Muchos personajes de la Biblia fueron probados. Aún el mismo pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 8, y lo voy a leer, versículo 2 al 4. Escuchen lo que dice la palabra de Dios sobre el ser probado. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligir, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se ha envejecido sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, que Dios le está diciendo al pueblo: mira, yo te traje al desierto para saber lo que había en tu corazón. Y el desierto es sinónimo de prueba, de proceso. A veces nos encontramos pasando por alguna situación en la vida y pensamos que Dios nos ha abandonado. Pensamos quizás que Dios no nos escucha, no nos oye. Pensamos quizás que Dios no oye nuestra oración o que Dios se ha alejado de nosotros. Sin embargo, el mismo Dios nos lleva a un terreno de prueba. ¿Y qué es la prueba? Es un proceso permitido por Dios para crecer. Dios te lleva a la prueba para crecer. Dale la mano de tu lado y dile: Dios te prueba para crecer y fortalecer tu vida. Es un proceso de crecer y fortalecer nuestras vidas, alcanzando madurez para la mayordomía cristiana, en la cual Dios es glorificado. Pero en la Biblia hay muchos personajes de los cuales nosotros podemos hablar que fueron probados. Ustedes conocen la historia de Abraham, que lo mencioné hace un momento. Abraham, Dios le dijo: dame tu hijo, el que tú amas. Y muchos de ustedes conocen esa historia, y cada uno de ellos tuvo su prueba en su momento. Pero hoy yo quiero tomar un personaje de la Biblia para ilustrar a través de ese testimonio de ese personaje qué es lo que sucede cuando Dios nos toma a nosotros y nos pone en medio de un proceso y comenzamos a ser probados. ¿Qué es lo que se viene dando? ¿Qué es lo que se está gestando en el mundo espiritual cuando esto acontece? Y no podemos
nosotros muchas veces entenderlo. El dilema es no entender lo que Dios está haciendo. Si podemos entender que Dios nos está llevando por un proceso para conocer nuestro corazón y para fortalecer nuestra vida y para madurar nuestra vida, para luego nosotros tener capacidad de mayordomía y poder administrar lo que Dios nos entrega, entonces nosotros vamos a ser obedientes, vamos a ser fieles, vamos a ser íntegros en medio del proceso. El dilema es poder entender que estoy siendo probado. Bueno, tengo que ir siendo la presencia de Dios. Tengo que ir de nuevo a Abraham. Abraham entendió que estaba siendo probado, aun cuando Dios le dice: oye Abraham, tráeme a tu hijo, sacrifícame a tu hijo, el único que tú amas. Abraham sabía que Dios no le iba a permitir que sacrificara a su hijo. Abraham entendió que Dios lo estaba probando. Por eso, cuando Abraham iba hacia la montaña, que el niño le preguntó: Padre, tenemos la leña, Padre, tenemos el fuego, ¿dónde está el cordero? Abraham dijo: Dios proveerá, Dios proveerá. Principio número uno, después de ir marcando si quiere. Principio número uno, entender cuando Dios te está probando. De eso depende el éxito. Cuando yo entiendo que estoy en una situación X, que yo no la he provocado, yo no he generado esa situación, porque miren cómo son las pruebas. La prueba usted no la busca, usted no la ocasiona, usted no la provoca. Llegan situaciones permitidas por Dios con un propósito. Por eso que decimos: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Qué yo he hecho? Mi alma te amaba Jesús. Es similar a lo que pasaba con Job. Job no hizo nada para entrar en esa dinámica de prueba. Sin embargo, los que estaban alrededor de Job decían: cuidado si fue que Job pecó, cuidado si fue que tú ofendiste a Dios, cuidado si fue que tú blasfemaste contra Dios, cuidado si tú tienes algún pecado oculto sin confesar. Job no había hecho nada de eso, Job no había provocado nada. Job estaba en una situación permitida por Dios para Dios glorificarse. Pero lo bueno viene ahora, porque esto que voy a decir a continuación, hay muchas personas aquí que se van a identificar con esta realidad, porque están atravesando esta misma situación de la que voy a hablar ahora por el Espíritu. Hay muchos que están metidos dentro de esta situación, y el personaje que yo elegí por el Espíritu para compartir este mensaje se llama José, el hijo de Jacob. Vamos a ver la dinámica que se da de probatoria, el proceso que vivió este hombre. Cómo Dios se glorificó en la vida de este hombre. Todo comienza con una situación de un sueño, de una visión que Dios le da a este hombre. ¿Saben por qué? ¿Dónde comienza el proceso? ¿Cuál es el génesis del proceso? Es cuando Dios te imparte una revelación. Es cuando Dios te imparte una palabra. Es cuando una palabra de Dios está sembrada en tu espíritu. Oh, mi alma te alaba. Oh, gloria a Dios. Las situaciones de prueba de José comenzaron cuando de repente José un día tuvo un sueño. Y en el sueño él veía 11 estrellas. Y veía que la luna y el sol se postraban ante él y las 11 estrellas también. Inmediatamente José cuenta ese sueño a sus hermanos. Comienza la prueba. ¿Y ahora cómo se manifiesta la prueba? Sus hermanos comienzan a burlarse de él. Comienzan a hacerle bullying. Vienen al soñador, le viene el soñador. Sus hermanos lo menospreciaban. Pero eso no se quedó ahí. Los hermanos pueden representar gente de confianza, gente de tu ambiente, del contexto donde tú estás. ¿Entiende esto? Cuando hablo de hermanos, no estoy hablando de iglesia. Estoy hablando de esa gente que está cerca de ti. Puede ser en el contexto laboral, en tu contexto social, en tu contexto familiar. No necesariamente tiene que ser eclesiástico.
hermanos de sangre de José comienzan a menospreciarlo, comienzan a burlarse de él, pero solamente eso, no solamente eso, comienzan a odiarlo, lo llegaron a odiarlo. Y no solamente lo odiaron, sino lo maltrataron y finalmente lo vendieron como esclavo. Y usted quiere ver un proceso más grande que ese. Oiga, se burlaron de él. Lo menospreciaron, el menosprecio. Es una forma de castigar emocionalmente, de herir las emociones. Y por eso que Isaías dice acerca de Cristo, que Cristo fue menospreciado, que Cristo fue desechado. Y José también. ¿Cómo se sentía José cuando sus propios hermanos, incluso mayores que él, porque él era el menor, él era tenía un hermano menor que luego nació, pero José era uno de los menores y sus hermanos eran mayores que él, y ellos en vez de cuidarlo, lo maltrataron? Y déjame decirle hasta dónde llegó ese proceso. Ellos lo tomaron un día y dijeron: venid el soñador, vamos a echarle mano, vamos a quitarle la túnica de colores que tiene. Se la quitaron, se la arrancaron y vamos ahora vamos a matarlo. Dijeron que me van a matar, pero uno de ellos se interpuso y dijo: no lo matemos, no, vamos a lanzarlo aquí en esta cisterna. Y después de una gente que iban pasando, unos ismaelitas, y dijeron: vamos a venderlo. Lo vendieron sus propios hermanos. Miren lo que es levantarse un proceso en contra de una persona que recibe una revelación, que recibe un propósito de Dios, que Dios tiene un plan con él, que Dios tiene un propósito con él, y viene la prueba, viene el proceso. Si Dios, dale la mano, hermano, si Dios tiene un propósito contigo, díselo, míralo en la cara, vendrá el proceso. Y dile: pero recuerda, Dios estará a tu lado. Dios no te dejará solo. Vendieron a José. Cuando llegaron esa gente de Egipto, los que lo compraron llegaron a Egipto, a otra nación muy lejos de donde vivía José, y allá lo vendieron a un capitán, a un oficial llamado Potifar. Se lo vendieron como esclavo. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José. Aleluya. Aunque tú estés pasando por procesos, aunque tú estés pasando por situaciones, Dios estará ahí contigo. Dios no te va a abandonar. Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando tuviste hambre te di el maná, cuando tuviste sed te di agua de la roca. Cuando el sol quería quemar tu piel, yo mandaba la nube para que tú caminaras en el desierto de día. Cuando el frío quería castigarte de noche, yo mandaba la columna de fuego para calentarte. El segundo principio, luego de saber que lo que trae muchas veces el proceso es el cambio de tu cosmovisión. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú recibes la revelación de Dios, José recibió la palabra de Dios, y José, hay lo que señalar, José era diferente a sus hermanos. Mi alma te alaba, Jesús. La Biblia dice que los hermanos de José vivían haciendo cosas malas por ahí, indebidas. Y José no, José era un muchacho que andaba recto, porque tenía el temor de Dios y tenía la cosmovisión de Dios. ¿Saben lo que es la cosmovisión? Es la visión de la vida. Tu visión de la vida cambia cuando tú recibes la palabra de Dios. Cuando tú recibes la revelación de Dios, tú no vas a ver el mundo de la misma manera. Tú no vas a ver las cosas como la ve otro. Tú la vas a ver con la manera como la ve Dios. Y desde que tu cosmovisión cambia, porque antes cuando militábamos en el mundo teníamos una forma de ver las cosas, y había cosas que la veíamos grande, y había cosas que la veíamos interesante, importante, y hoy tenemos todo eso por basura, porque por tal de ganar a Cristo
querían saber de él por eso. Había un espíritu que se apoderó de él, pero Dios estaba ahí cuidando a José. Y fue tanto así que donde quiera que José llegaba, Dios lo prosperaba. Y lo que él le ponía a la mano era prosperado. Ahora mi alma te alaba, Jesús. No importa que te rechacen, no importa que te aborrezcan por causa de Cristo, no importa que se burlen de ti. Oh, mi alma te alaba. Oh, si el Espíritu de Dios está en ti, oh, gloria a Dios, la bendición de Dios está contigo, la bendición de Dios está en tu vida, la bendición de Dios está en tu familia. Y ahí estaba el abrigo de Dios con José, el siervo sufriendo, el muchacho que había sido maltratado, vendido por sus hermanos. Nosotros hoy lo predicamos muy fácil, pero colóquese emocionalmente en la realidad que estaba viviendo José. Me imagino a José gritando: mis hermanos, ¿por qué ustedes me hacen esto? ¡Ay no, mis hermanos, no me maten! Su propio hermano de sangre. Pero allí estaba José, en ese lugar. Y hay algo muy importante que no puedo pasar por alto en este momento, en esta línea de tiempo, y es que cuando José está allí, en la casa de Potifar, Potifar pone en la mano de José todo lo que él tenía, lo hizo mayordomo. Usted sabe por qué que Dios no pasa por el proceso, por qué Dios permite pruebas, es porque Dios quiere capacitarlo. Se lo dije a su principio cuando le di la definición, es una madurez para la mayordomía cristiana, en la cual Dios es glorificado. Dios te procesa y te va enseñando, y te va dando sabiduría, y te va dando herramientas, te va dando habilidades, para que cuando lleguen los recursos, tú seas un buen mayordomo. Tú seas una buena mayordomo. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Y José es un buen mayordomo. Tanto así que José le entregó, Potifar le entregó todo a José. Ya Potifar no tenía que ver con nada. José era el que administraba todo lo que Potifar tenía. Y Potifar estaba tranquilo, porque sabía que tenía un hombre diestro, un hombre sabio, un hombre confiable. Tenía a José. José significa fructífero en hebreo. Tenía alguien que fructificaba, tenía alguien que daba fruto, tenía alguien que hacía prosperar lo que él tenía, tenía alguien que tenía la unción de Dios, tenía la gracia de Dios. Dios estaba con él. ¿Cuál es la bendición más grande que puede tener un ser humano? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero hubo algo que él dijo, no. Hubo algo que él no le confió, hubo algo que él lo reservó. Y era la esposa de Potifar. Se lo entregó todo, menos la esposa. La esposa era reservada porque era de Potifar. Y José respetaba eso. José cuidaba eso. José administraba todo, menos ponerle la mano a la esposa porque era sagrada. Entonces el enemigo Satanás, y ojo con esto, atención. Hay una diferencia entre lo que es prueba y lo que es tentación. Y hay que tener mucho cuidado, porque que tú estés en prueba, déjame decir una cosa, que tú estés en prueba no significa que tú estés en derrota. Oh, gloria a Dios. Al contrario, si tú estás siendo probado, Pedro te dice que te goces. Porque en medio de esa prueba la presencia de Dios está contigo ahí. ¿Tú sabes quién es que está asustado cuando tú estás siendo probado? ¿Tú sabes quién es que se asusta cuando tú estás siendo probado? El diablo está asustado. El enemigo está asustado. Cuando tú estás en una prueba, el enemigo se asusta. Porque es que él sabe que tú estás en manos del alfarero y el alfarero está formando algo. ¿Y sabe qué? En medio de tu proceso de prueba, el diablo viene a meter su mano sucia. Satanás no había aparecido hasta que José llegó a la casa de Potifar y mira cómo aparece. Usa la misma esposa de Potifar para sacar a José del propósito. ¡Aleluya! Y la esposa de Potifar le dice: José, tengo una vivencia conmigo,
asóciate conmigo, relaciónate conmigo. Pero José sabe que si hace eso, oiga la expresión de José. José era un hombre íntegro. José dijo, pero ¿y cómo yo haría tal cosa? Estaría pecando contra mi Dios y contra tu esposo. Pero el diablo quería, porque cuando hay una prueba, cuando tú estás en un proceso, la tentación va a llegar también. Tienes que cuidar. La tentación viene del diablo. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. ¿Y qué significa tentar? Poner una trampa, poner una piedra de tropiezo, hacer que alguien caiga en un error, hacer que alguien fracase. Si José hubiese aceptado la propuesta de la mujer de Potifar, el propósito de Dios se destruye. Pero José mejor se negó y se negó y dijo, no voy a pecar contra Dios. Y ustedes saben lo que pasó, la mujer lo acusó falsamente de que él quería hacerle daño. Pero que el diablo te acuse, aunque el enemigo levante falso testimonio, aunque el enemigo levante mentira contra ti, si tú te mantienes íntegro, si tú te mantienes íntegro, no hay diablo que pueda hacerte daño, no hay diablo que pueda tocarte, aquí no te va a dañar. El diablo pensó que lo había derrotado. La mujer lo acusó. Él me quiso hacer daño. Y miren la evidencia aquí. La mujer hasta le agarró, se le metió una fuerza diabólica que le arrancó la ropa. Miren aquí. Enseñó que la prueba. Y eso no quiere decir que la mujer sea mala. Puede haber sido un hombre en otros casos. Hay hombres que se dejan usar del diablo. El enemigo busca un instrumento en que se deja usar o no usar. ¿A quién usó para vender a Jesús? A Judas, a un hombre. Ojo con eso. Pero el punto es que José entonces llega a la cárcel. El enemigo creía que José se iba a despedir en la cárcel. ¡Wow! ¡Cuánto proceso! Y ahora José está en la cárcel, pero José no ha perdido la presencia de Dios. La presencia de Dios está con él. Las habilidades y los dones espirituales están con él. Él ha desarrollado dones, y dentro de esos dones hay un don que se llama el don de interpretación de sueños. José es un hombre con una ciencia de Dios. Y allí estos hombres tienen un sueño y no encuentra quien interprete el sueño. Y quien interprete el sueño es José. Y para no cansar de mucho la historia, José pasó todos los procesos, todas las etapas, todos los niveles, pero había un nivel que le faltaba. La tentación José la venció. Todos los procesos fue fiel, Dios estuvo con él. Recibió habilidades, dones, creció, fue fortalecido, pero le faltaba un nivel. Cuando José entonces interpreta los sueños, que Faraón tiene un sueño y José se lo interpreta, entonces José es nombrado gobernador de Egipto. ¡Aleluya! Poderoso. Ese era el plan de Dios desde el principio con José. Miren lo que él tuvo que pasar, pero el plan de Dios era ponerlo allí, porque hay un plan que sobrepasa todo entendimiento. El plan de Dios era preservarle la vida al pueblo de Israel, y José era el instrumento que Dios estaba preparando y preparó para preservar la vida del pueblo de Israel. Muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por procesos y situaciones porque Dios tiene un plan de preservación de la vida. Alguien Dios quiere preservar la vida, porque no hay algo más valioso para Dios que tu vida, amigo. No hay nada más importante que tu salvación. La salvación es lo más importante que un ser humano puede tener. Logramos muchas cosas materiales, académicas,
de alguna forma sentimentales, familiares. Dios nos bendice con muchas cosas. Pero ¿de qué le vale al hombre que gane todo, que pierda su alma? Lo más importante para Dios es preservar vida. Y Dios hizo todo lo que hizo con José. Era porque José se iba a colocar en una posición donde cuando el hambre viniera a toda la tierra, los 7 años de la vaca flaca, entonces, ¿quién iba a alimentar al pueblo de Dios? ¿Quién iba a alimentar a las 12 tribus que eran los hermanos de José? Pero ya Dios tenía a José guardado en Egipto para ese propósito. Entonces, llega el momento cumbre, el momento donde José ya va a recibir la última evaluación, el último examen para ser aprobado como un hombre que pasó la prueba, como un hombre que pudo ser fiel a Dios y para ser galardonado como un ejemplo de fe, y que hoy nosotros podemos predicar y hablar de José. José recibió aún después de su muerte, recibió grandes reconocimientos, porque fue un hombre de valor y de fe, y fue un hombre fiel. Pero ¿saben cuál fue el último examen que Dios le dio a José? Que José, después de tantos años que habían pasado y de tantos procesos que ya hablamos, ahora Dios tenía que tratar con una parte del corazón de José, que era el perdón. José ahora, de repente, vienen los hermanos de él a visitar a Egipto y se encuentran cara a cara con José. Y cuando José lo ve, lo somete a prueba y le pregunta: ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos 10 hermanos de un hombre llamado Jacob. Tenemos un hermanito más pequeño que se quedó allá con papá. Y tenemos otro hermano que se murió porque la fiera lo devoraron. Aleluya. Pero ellos no saben que están hablando con ese supuesto hermano que le dio. Y José le dijo: ajá, y así, hasta que José lo despacha, y cuando lo despacha, José le mete el dinero, le mete un asunto en una copa, y estratégicamente lo manda a buscar. Pero ustedes me querían robar a mí, pero fue el mismo José que hizo eso, buscando probarlo. Ahora, para yo comprobar que ustedes son verdaderos, tienen que traerme al muchacho más pequeño. Y van y lo buscan al muchacho, y después cuando viene con el muchacho, que lo ve, entonces hace lo mismo otra vez. Y cuando lo encuentran otra vez, probándolo, dice: ahora este muchacho pequeño tiene que quedarse conmigo aquí. Ahí ellos se echan a llorar y dicen: no, porque nuestro papá se va a morir, porque el otro hijo se le murió, el penúltimo, y ahora este va a quedar aquí. El viejo no va a aguantar eso, se va a morir. Pero José probándolo para ver qué había. Pero José está sintiendo una situación, José está experimentando algo emocionalmente. De un lado, la parte humana le dice: llegó el momento de vengarte de él. Te hicieron mucho daño, te quisieron matar, tú no le hiciste nada a ellos. Ahora tú tienes el poder, tú eres gobernador, tú no puedes mandar de capitán si tú quieres. Me imagino el diablo atacando. Pero del otro lado, el Espíritu de Dios le decía: no, José, recuerda que fui yo que te traje aquí. Fui yo que permití todo esto. Y José está en una lucha. Nadie sabe lo que está pasando. Nadie, ni los guardias que vienen ahí, nadie. José no aguanta y José se manda corriendo detrás de una cortina y comienza a llorar. Y llora de tal manera que lo escuchaban todos. El palacio entero estaba escuchando los gritos de José. Y José llora. ¿Y por qué llora José? Estaba siendo confrontado en el último nivel que el cristiano confrontado. Se llama el nivel del perdón. Tenemos que perdonar a los que nos hacen daño. Y ese episodio se me parece un episodio porque José es un tipo de Cristo. José
Tenemos que perdonar a los que se burlan de nosotros. Tenemos que perdonar a los que nos maltratan. Así como José le dijo a sus hermanos, José se quitó lo que tenía que quitarse y le dijo, oigan lo que le voy a decir, yo soy José, yo soy el hermano de ustedes. Y ellos tuvieron miedo, dice la Biblia, que temieron cuando vieron eso. Imagínense el impacto que recibieron. Habían pasado muchos años, pero él le dijo, tranquilo, dése tranquilo, no tenga miedo, Dios fue el que me trajo aquí. Dios fue el que me trajo aquí. Dios fue el que me trajo. No fueron ustedes, no fue un accidente, fue el propósito de Dios que me trajo aquí. Y me trajo para que le presente la vida a ustedes. Muchas veces el que te hace la guerra, el que está en tu contra, va a venir a que pueda buscar favores y va a venir a decirte, ayúdame, te necesito. Aquí hay muchos José simbólicamente hablando. Aquí hay muchos que están siendo procesados. Aquí hay mucha gente que Dios lo va a llevar a niveles. Pero cuando Dios te lleve allí, recuerda. Pero cuando Dios te coloque en ese nivel para servir. Pero cuando Dios te coloque en ese nivel para ser mayordomo, no use la fuerza. No use la venganza. Acuérdate de José. Acuérdate que Dios te llevó para bendecir. Acuérdate que Dios te llevó para ayudar. Acuérdate que Dios te llevó para servir. Padre bueno, Dios de misericordia, te damos gracias, Padre, porque tú nos amas y porque tú cumples tu propósito con nosotros. Aquí yo sé que hay mucha gente de propósito. Aquí yo sé que hay mucha gente de visión. Aquí yo sé que hay jóvenes, damas y caballeros, que tú tienes propósito con ellos. Dale fuerza, sabiduría para que puedan sobrepasar toda prueba, para que puedan vencer toda tentación y para que puedan alcanzar la madurez, el nivel que tú quieres que alcancen. Señor, que podamos glorificarte, que puedan glorificarte lo que tú harás con ellos. Señor, gracias. Gracias. Levanta tu mano, gracias. Y recibe fortaleza para vencer toda prueba. En tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad. Dios te da la fuerza, recíbela. Dios te da la sabiduría, recíbela. Dios te da la ciencia, la revelación para vencer toda prueba y toda tentación. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Thank you.